bueno, amigos, estamos aquí. Ante que todo, sé que ya me lo han comentado un par de veces, tengo un problema con un poquito de iluminación, pero es raro porque, por ejemplo, yo aquí tengo un televisor que uso de monitor y es bastante grande y detrás tiene unas luces que hace buena iluminación. Tengo aquí en la cámara un aro de luz y tengo otro por aquí. La verdad no sé qué hacer. Ya se me ocurrió algo se me ocurrió ahorita antes de grabar y creo que va a dar bastante resultado. Bueno, ya lo veremos el día de mañana. Pero bueno, no que quería desaprovechar la oportunidad para hablar de unas cositas, algo en base a unas declaraciones de Kylian Mbappé, algo en base también al partido de Inglaterra en el que vimos a un Bellingham sublime, pese a que en el segundo tiempo Inglaterra no estuvo tan brillante y se le dio tal vez un bajonazo físico también a Jude. Creo que podemos hablar perfectamente del partidazo de Bellingham y bueno, les voy a pedir lo de siempre que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 15 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general, que se me ha estado olvidando aquello del 15 veces campeón de Europa. Es tan complicado porque el Madrid gana tanto que a uno también lo deja como muchas oportunidades fuera de base. Chicos, domingo tranquilo, domingo de Eurocopa en el que hemos disfrutado de un gran partido como lo fue Serbia e Inglaterra. Y que bueno, también entiendo que estos días que no está el Real Madrid, toda la cosa, muchos de ustedes les fastidia ver contenido. Muchísimas cosas se presentan en realidad en este tipo de parones, aunque hay fútbol, no es lo mismo a lo que seguramente estamos nosotros acostumbrados. Quiero que hablemos antes de todo de lo que según algunos medios están informando y que va relacionado con la defensa del Real Madrid. Hace unos días lo quería comentar, relacionado con el actual primer capitán del equipo, Nacho Fernández, quien, bueno, desde hace unos meses viene dando unas muestras un poco raras relacionadas con su futuro. Hemos escuchado que se va, que se queda, que se arrepintió, que después se volvió a arrepentir. Y bueno, lo último que se sabe es que parece que Nacho tiene muy claro que quiere irse del Real Madrid y que acabará en el fútbol árabe, debido a que uno de sus deseos era tal vez buscar algo tal vez un poco más tranquilo, terminar de resolver su vida económica y sobre todas las cosas, muchachones, también parece que uno de sus factores principales era no enfrentarse al Real Madrid en un hipotético partido de Champions y por supuesto tampoco siendo pieza en algún equipo de la Liga Española y parece que el fútbol árabe ha encontrado su destino. Ya ustedes saben mi opinión de Nacho. Creo que de cuarto central es un lujo absoluto. Creo que de segundo central le queda tal vez un poco grande jugar con tanta frecuencia. Creo que el ritmo competitivo a veces suele pesar. Ya saben mi opinión sobre Nacho y que si decide quedarse genial y si decide marcharse pues también genial, sobre todo por él. Pero lo que se está hablando también relacionado con todo esto es que hace días les decía que Rodra, el colaborador de Iñaki Angulo, además periodista creo que del medio de comunicación donde trabaja Cortegana, que no recuerdo el nombre ahora mismo, decía que la gente que estuvo presente en alguna comida del Real Madrid reciente decían que era prácticamente un hecho que venía Lenny Lloro y bueno, es un punto importante porque se va Nacho y probablemente agarras lo más interesante que hay o no sabemos si ya está o no está en el mercado para poder fichar, que es Lenny Lloro, este central francés que se está peleando media Premier con el Real Madrid y bueno, no sé, la verdad me gusta bastante, creo que el Madrid acertaría muchísimo haciendo este fichaje basándonos en lo que dice la gente que ve fútbol y sobre todo fútbol de la Ligue 1. De todos modos, lo iremos comentando. Creo que este movimiento o no de Nacho terminaría por definir el futuro de Lenny Yoro, que creo que va a ser esencial seguramente para pensar en el futuro del Real Madrid. Ahora sí, vamos a hablar un poquito en base a varias situaciones, porque como les decía, Mbappé concedió una conferencia de prensa en el que habló de un tema, entre otras cosas, político, varias cosas que estuvo conversando Kylian. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, mis queridos cracks, es el hecho de que este hombre comentó algo sobre la posición en la que iba a jugar en el club o sencillamente en su selección francesa por Didier Deschamps. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es escucharlo hablar primero también de que daba igual dónde iba a jugar, le daba exactamente igual, él lo que no quería era estar en el banquillo, fue lo que dijo literalmente. También me llamó mucho la atención lo del tema de los Juegos Olímpicos, cómo lo descartó y cerró la puerta del todo.
Este tipo es un tipo bastante sensato. Aquellos que decían que Mbappé iba a poner su ley por encima del Real Madrid, pues ya se dieron cuenta de que como que aquello, eso no iba a suceder. Es un tema bastante interesante, pero lo que me llama la atención es aquello de que no le importa por dónde va a jugar. Claro, palabras sobran y a veces hablar da igual si después no terminas demostrándolo en el terreno de juego, pero me parece que es un punto de inflexión, un punto de partida importante, teniendo en cuenta que, bueno, Vinicius se desenvuelve muchísimo mejor por izquierda, Mbappé ya tal vez tiene mucha más experiencia, aunque últimamente también vimos a Vinicius metiéndose por dentro porque parece que Ancelotti se lo había pedido y además le estuvo yendo bien, marcando algún otro gol de 9 natural. Y bueno, creo que Ancelotti tiene un lindo reto relacionado con el tema de las posiciones, los minutos repartidos. Van a haber lesiones seguramente, van a haber muchos partidos importantes que este no esté, que aquel no esté. Y bueno, eso por supuesto lo iremos conversando, pero me llama mucho la atención y creo que le facilita muchísimas cosas a Carlo Ancelotti de cara a la preparación de la siguiente temporada. Y hablando un poco del tema de posicionamiento y todas estas cosas, hoy vimos a un Jude Bellingham diferente con su selección, evidentemente para mí siendo el mejor del partido. No solamente es un futbolista que está construyendo desde prácticamente la base en el que se le ve pedir mucho la pelota, distribuir, sino un futbolista con unas capacidades impresionantes, mucho más allá del esfuerzo físico, de lo que corre para ayudar a defender y de muchísimas otras cosas. Creo que tiene demasiadas cosas este hombre como para entender que es un futbolista súper dotado, pero me llama la atención el partido que ha hecho sobre todas las cosas por lo que ha aportado en la posición que jugaba en el Borussia, que siempre ha jugado en su selección y que aparentemente va a jugar ahora en el Real Madrid, teniendo en cuenta que el Madrid fichó otro delantero y que bueno, probablemente vayan a volver al 4-3-3, en el que probablemente veamos a Mbappé de 9 intercambiando posiciones constantemente con Vinicius o con el mismo Rodrigo. O sea, es brutal porque el partido que ha hecho Bellingham es brillante. En líneas generales ha sido brillante. Y si nos ponemos a pensar, es la posición en la que no va en la que probablemente va a tener la mayoría de los minutos de esta temporada que se avecina y que también promete ser ilusionante, porque el partido de Bellingham creo que lo podemos resaltar del brillante gracias a tener un 9 de referencia en punta. Mbappé, en el caso de que termine siendo el 9 del Madrid, no es un futbolista 9 referencias, es un futbolista creo un poco muchísimo más completo, por ejemplo, que Harry Kane, aunque Harry Kane a mí es lo que más me ha recordado a Benzema durante muchísimos años, pero creo que es lo que le ha dado esa brillantez a Bellingham, no tener que estar en la obligación de jugar de falso 9 en esa posición en la que, bueno, probablemente no estaba acostumbrado ni siquiera un poco y que le da un poco más de libertad, pero ojo, porque esto no le quita lo que ya sabíamos que tenía y que demostró esta temporada y que lo demostró también en el Borussia Dortmund, que es un futbolista con unas capacidades impresionantes para poder llegar al área, marcar diferencias desde el área. Hoy ha marcado un gol en el que, bueno, se ha visto ese poderío para llegar, le ha ganado la espalda a un defensor y le ha terminado metiendo un cabezazo espectacular. Y yo creo que esto es lo que vamos, el partido de hoy es el Bellingham que vamos a ver la siguiente temporada. Obviamente no vamos a ver 20 y pico de goles, al menos es lo que yo espero. Ya no sé ni qué decir con estos tipos del Madrid, pero es un movimiento ilusionante, de verdad. Tengo muchas ganas de que empiece la temporada para ver cómo lo hace Ancelotti y ver qué es lo que vamos a ver, valga la redundancia, a partir de la siguiente temporada con estos tres diablos que vamos a tener arriba, más un Bellingham que va a llegar por detrás escoltado de Tchouaméni, Camavinga y de Fede Valverde, que son otros monstruos. Equipazo que está haciendo el Madrid y lo de Bellingham sencillamente sobresaliente. Hágame saber sus opiniones en los comentarios, lo de siempre. Gracias por acompañarme, déjame tu like, suscripción. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.